Amante, poderoso Dios y Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre y te damos las gracias por la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, no solamente a nosotros que hemos de compartir la palabra, sino también, Señor, que tú abras nuestros corazones para que tu palabra penetre en lo profundo de nuestros corazones. Y que esta tenga poder transformador que genere cambio en nuestra vida. Que podamos vivir llenos del gozo de la salvación. Gracias por amarnos, Padre. En tus manos ponemos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy se titula El gozo del Hijo. Hace unas semanas atrás hicimos un tema que se llamaba el deleite del Padre. Hoy vamos a estar hablando acerca del gozo del Hijo. Y quisiera que comenzáramos con unos versículos que son muy conocidos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y podríamos seguir leyendo, solamente quise citar estos 4 versículos para ver unos aspectos que se encuentran en estos versículos, pero los insto a que lean una y otra vez ese primer capítulo del Evangelio de Juan, describiendo no solamente quién fue Cristo cuando se manifestó aquí en la tierra, sino quién era Cristo antes de que se encarnara y cómo ese que estaba con el Padre, ¿verdad? Aquel que era el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que los insto a que lo lean y lo estudien detenidamente, busquen en otras instancias de la Biblia, otros lugares donde habla de manera similar, para que tengamos una visión más completa acerca de la naturaleza divina de Cristo y cómo Él se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Pero volviendo aquí a Juan 1, del 1 al 4, hay unos puntos que quisiera resaltar. Y es que nos habla, lo primero que se nos dice es: en el principio era el Verbo. Y recordamos que la Biblia, ¿verdad? La Biblia comienza en Génesis 1:1 también, diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí se nos dice: en el principio era el Verbo. Así que nuestra mente se está remontando a tiempos muy remotos, a tiempos incalculables para el hombre, es decir, a tiempos eternos, porque se nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces esa creación de los cielos y la tierra precede al proceso por el cual Dios comenzó a ordenar la tierra. Así que ese principio que se nos está hablando ahí precede al tiempo según nosotros lo conocemos, precede a un ciclo semanal, precede a los días según establece Génesis, ¿verdad? De la creación. Así que nos está remontando a un tiempo aún más atrás. En el principio era el Verbo, o estaba el Verbo. De hecho, el mismo verbo era, se traduce de igual forma como estaba. Algunas versiones dicen estaba. De hecho, el mismo que aparece en la siguiente frase del mismo versículo: y el verbo era con Dios. Ese era, algunas versiones lo dicen bastante claro: y el verbo estaba con Dios, y el verbo era con Dios. De hecho, algunas versiones son hasta más específicas y incluyen el artículo que está en el griego y dice: y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. En griego dice enargé en hologos kai prostonteon, kaiteos en hologos.
Así, lo que está, ¿verdad? Perdonen, lo que está diciendo literalmente es que se repite el verbo en, que significa o que se traduce como era, también implica que estaba en compañía de el verbo. En el principio estaba el verbo, estaba presente ya en el principio, en tiempos remotos, en tiempos eternos, en tiempos incalculables para el hombre, ya estaba el verbo, y ese verbo, esa palabra, era con Dios, estaba junto a Dios. Cuando dice Kaijologos en prostonteon, ese pros y es lo que se traduce como con Dios, implica junto a Dios, cercano a Dios, podríamos hasta decir a la diestra de Dios. El verbo estaba con Dios, junto a Dios, implicando una cercanía, implicando no solamente que existía junto con Dios, sino que se nos dice que estaba, implica cercanía, estaba una cosa anexada o conectada, cercana, justo al lado de Dios. Y se nos dice que el verbo era Dios, que en naturaleza era Dios, que era divino, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma también. Y luego nos dice el versículo número 2, Él era, o como ya mencionamos, Él era en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios o junto a Dios. Y luego nos sigue añadiendo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y luego se nos añade que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Concordando así con las palabras de Pedro cuando está predicando ante el pueblo judío y los líderes religiosos, y dice, vosotros matasteis al autor de la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se nos dice en primer lugar que el verbo o la palabra, refiriéndose a aquel que se encarnó, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se nos dice que Cristo Jesús, el verbo, la palabra de Dios, estaba en el principio y estaba con Dios o junto a Dios. Vuelve y se recarga en el versículo, se recalca en el versículo 2. Él era en el principio con Dios, o Él estaba en el principio con Dios, junto a Dios. Y luego se nos dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo fue hecho por medio de Cristo. Así que hay 3 puntos aquí que quisiéramos comentar. Es el hecho de que en el principio estaba el verbo junto a Dios, ¿verdad? No solamente Él estaba en el principio, sino que estaba junto a Dios. Había una cercanía entre el verbo y Dios, y todo fue creado por medio de Él. Vemos esta secuencia. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y él era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Él fue el canal por el cual Dios creó todas las cosas. Esto nos lo confirma, ¿verdad? Primera de Corintios 8, verso 6, donde se nos dice, mas para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, o de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, el medio por el cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, o por Él. Y es interesante, pero ver esta secuencia, ¿verdad? Y quisiera comparar esta secuencia que aparece en Juan capítulo 1 del verso 1 al 4, como vimos, que se nos habla del principio, del verbo, la palabra de Cristo, estando con Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, había una cercanía.
Y se nos dice que Él fue el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Entonces quisiera que fuéramos a Proverbios 8, donde se nos habla, de hecho el mismo Cristo nos habla personificado, ¿verdad? Cristo personificado por medio de la sabiduría, o Cristo hablando como la sabiduría, hablando de sí mismo. El versículo 22 de Proverbios 8 dice de la siguiente forma, y recuerdo que Pablo dice que Cristo es para nosotros sabiduría de Dios y poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Proverbios 8, versículo 22 nos dice: el Señor me poseyó en el principio de su camino, desde entonces antes de sus obras. Y quiero aclarar que la palabra en, el Señor me poseyó en el principio de su camino, la palabra en no está. Realmente dice, el Señor me poseyó el principio de su camino. Es decir, Dios no hizo nada, ni creó nada, ni formó nada antes de poseer a la sabiduría, antes de poseer a Cristo como la sabiduría. Dice desde entonces antes de sus obras. De hecho, no había hecho ninguna obra y lo primero que hizo o lo primero que se realizó fue que el Señor lo poseyó. Y la palabra que ahí se traduce al español como poseer es la misma palabra que se traduce, ¿verdad? Y su primera instancia aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el verso 1, cuando Eva dice, he adquirido varón, he poseído varón de parte del Señor. He adquirido, es una adquisición, el Señor me adquirió, el Señor me poseyó. Y aquí estamos ya adentrándonos dentro del tema de lo que es la adquisición de un hijo. La primera instancia de esta palabra implica la adquisición de un hijo. Se utiliza en contexto de la adquisición de un hijo, de poseer un hijo. Y dice, el Señor me poseyó en el principio de su camino, o el Señor me poseyó, el Señor me adquirió el principio de su camino. De hecho, Apocalipsis se refiere a Cristo como el principio de la creación de Dios, porque Cristo es lo que le va a dar, lo que va a comenzar a crear. Nada fue creado sin Él. Así que lo primero que Dios hace antes de crear cualquier cosa es poseer un hijo, dejándonos saber que Él es Padre antes que cualquier otra cosa. Él es un Padre amante. Pero veamos, vamos a proseguir ¿verdad? Leyendo. Dice que el Señor me poseyó, el Señor me adquirió en el principio de su camino. ¿Cómo fue que comenzó Juan? 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Así que nos estamos remontando a los mismos tiempos incalculables llamados por la Biblia principio. No podemos decir exactamente, ¿verdad? No podemos precisar el tiempo. De hecho, esto precede el tiempo tal como nosotros lo conocemos, porque nuestro tiempo está determinado por donde vivimos, ¿verdad? Por los astros y todo eso. Pero antes de que existiera el tiempo tal como nosotros lo conocemos, a eso se le llama principio, y en ese principio el Señor Jehová, que es la palabra que aparece ahí, poseyó a esa sabiduría, a ese verbo, poseyó a Cristo, poseyó un hijo, adquirió un hijo. Dice antes de sus obras. Y ahora brincando el versículo 30, porque todos los versículos que van entre el 22 y el 30, lo que están diciendo, antes de que hiciera tal cosa, antes de que hiciera tal cosa, yo estaba con él, antes de que hiciera tal cosa, fui engendrado, antes de esto, antes de lo otro, y eventualmente se llega al versículo 30, donde se nos dice, con él estaba yo. Y la versión que tengo, que es la Reina Valera actualizada, la que tengo aquí, dice, como un artífice maestro. Con él estaba yo como un artífice maestro. Es decir, tenemos una secuencia similar a la de Juan. Se nos dice primero que él estaba en el principio, que Dios lo poseyó en el principio y él estaba en el principio con Dios. Con él estaba yo, junto a él estaba yo, con él estaba yo. Y aquí se nos dice en esta versión como un artífice maestro.
Y esto concuerda con el tercer punto de Juan, que dice que todo fue creado por medio de Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Aquí se nos dice que Él es el artífice maestro. El artífice maestro es la persona encargada de una construcción. Él fue el encargado de la creación. Con Él estaba yo como un artífice maestro. Otras versiones pueden decir, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y aquí se nos dice claramente que está hablando de la creación, del orden del cosmos. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Yo era el que estaba con Él encargado de ordenarlo todo. Así que Juan, lo que nos declara en el primer capítulo, los primeros versículos, está extrayendo del conocimiento que nos da la Escritura y que nos da el Antiguo Testamento. Porque aquí se nos está hablando de un hijo que Dios posee, que es llamada aquí la sabiduría, pero que Pablo nos indica que es Cristo. Y se nos dice que estaba con Dios desde aquel principio, antes de cualquier cosa, y Él fue el artífice maestro, aquel que ordenó todas las cosas y estaba junto a Dios. Así que aquí hay una relación entre Dios y su Hijo que precede cualquier acto de creación. Sin embargo, esta relación pone en marcha un plan para crear. Y este plan para crear estaba establecido o partiendo de que todo iba a ser creado por medio del Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios sería el artífice maestro. El Hijo de Dios sería el medio por el cual Dios crearía todas las cosas. Y miren qué interesante como nos sigue diciendo el versículo 30. Yo era su delicia todos los días y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Y aquí hay unas declaraciones muy significativas. En un tema anterior llamado la delicia del Padre o el deleite del Padre, estuvimos enfatizando cómo Cristo, el Hijo de Dios, sabe que Él era la delicia o el deleite de Dios y que Dios se deleitaba en que su Hijo se regocijara ante su presencia, que encontrara gozo y alegría ante su presencia. Y estuvimos resaltando la significancia o el significado de estas palabras desde la perspectiva de cuánto gozo trae a un padre el saber que el mayor gozo y la mayor alegría de sus hijos la encuentran estando en la presencia de sus padres. Que no hay un lugar, no hay nada que los haga más feliz que estar junto a sus padres. Y esto trae mucho gozo al corazón de un padre. Y en efecto, estos versos nos dicen que Cristo era la delicia, o que el Hijo de Dios era la delicia del Padre todos los días. Y Él se regocijaba en la presencia en todo tiempo, en la presencia de Dios en todo tiempo. En la medida que un padre sabe que su hijo se regocija en su presencia, su delicia que él ya siente por su hijo sigue en aumento por esta relación, ¿no? Ahora, hoy queremos concentrarnos en lo que siente el hijo. Aquí se nos dice que yo me regocijaba en su presencia en todo tiempo. Ese hijo que estaba en el principio con Dios, ese hijo que fue el artífice maestro, el que estaba ordenando todas las cosas junto con su padre o al lado de su padre, pero siendo él el artífice maestro, el encargado de la creación, el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Él, ese hijo, se regocijaba en la presencia de su padre en todo tiempo. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios se regocija en la presencia de su padre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca que el Hijo de Dios se regocije en la presencia de su Padre? Y el mismo verso nos lo dice. Yo era su delicia todos los días. El Hijo encuentra su gozo en saberse la delicia de su Padre, en conocer, en entender que Él es la causa de tanto gozo y tanta felicidad para su Padre. En saber que su Padre se deleita en Él. Por eso una y otra vez Dios le dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me deleito. Y aquí estamos hablando de una relación íntima,
Desde que comenzamos el tema, estoy tratando de resaltar cómo en Juan se nos habla que estaba junto a Dios, estaba con Dios. Ese verbo estaba con Dios. Aquí la sabiduría estaba con Él, implicando una cercanía, implicando no solamente de que había una existencia, ¿verdad? De ambos seres, sino que también se nos está diciendo que había una relación íntima, y aquí en Proverbios 8 se nos amplifica y se nos define un poquito más en qué consistía esa relación íntima, esa comunión que existía entre ellos. Y se nos dice que era una relación en la que el padre sentía deleite por su hijo, y el hijo, al saber que él es la delicia del padre, se regocija delante de él en su presencia en todo tiempo. Y yo hago esta pregunta: ¿habrá mayor gozo para el cristiano que el saberse que es la delicia del Padre? Entenderse como aquello que le provoca a Dios tanta alegría y tanto gozo. ¿Podrá existir una alegría mayor para el cristiano que el conocer a Dios como Padre y ver en su rostro y estar delante de su presencia, y delante de su presencia saber, tener la seguridad, la certeza de que es acepto en el amado? Saber que el mismo Padre le ama, entender tal vez un poco más profundamente la anchura, la profundidad, la amplitud del amor de Dios para con Él. ¿Habrá mayor gozo para el cristiano que el saber que su Padre le ama? Continuamos. En el Salmo 16, aunque me quiero concentrar en el versículo 11, quiero leer desde el versículo 10 para darle un poco de contexto y para confirmar que estos versos está hablando Cristo. De hecho, Pedro, en su sermón de Pentecostés, citó estos versos como aplicados a Cristo, como Cristo es el que habla por medio del profeta. Cristo es el que está hablando por medio de David, porque esto no se cumplió en David. El versículo 10 dice: pues no dejarás mi alma en el Seol. Salmos 16, verso 10. Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y como dice Pedro en Pentecostés, pero nosotros sabemos que David murió y su cuerpo fue enterrado y se corrompió, y hasta ahora están sus restos aquí. Esto no se cumplió en David. ¿Y en quién se cumplió esto? Ahora el versículo que le sigue dice: me mostrarás la senda de la vida. Y dice lo siguiente: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí Cristo está diciendo que en la presencia de su Padre, Él tiene plenitud de gozo. Vimos arriba, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo en Proverbios 8, versículo 30, que Él se regocijaba en la presencia del Padre en todo tiempo, sabiendo que Él era la delicia del Padre todos los días. De aquí se nos dice: en tu presencia, está declarando el Hijo de Dios, Cristo, que en la presencia de su Padre hay plenitud de gozo. Cristo tiene plenitud de gozo, gozo perfecto, gozo pleno, gozo inmejorable. Cristo tiene plenitud de gozo en la presencia de su Padre, confirmándonos así lo que veníamos diciendo y veníamos estudiando acerca de la relación entre Dios y Cristo, según Juan 1 y Proverbios 8. Cristo tiene plenitud de gozo en la presencia de su Padre, y dice que delicias en tu diestra para siempre, o delicias a tu diestra para siempre, como dicen en otras versiones. Las delicias de Dios están a su diestra. ¿Y quién está a la diestra del Padre? Cristo. Cristo se sienta a la diestra del Padre. Delicias a tu diestra para siempre. La delicia de Dios, el deleite de Dios, sobre quien Dios se deleita, está a su diestra. Y es interesante que nosotros somos también la delicia de Dios, porque nos hemos sentado con Cristo en lugares celestiales. ¿Y dónde está Cristo sentado? A la diestra del Padre. Y en la diestra del Padre está la delicia. Y si nosotros estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre,
Cristo nos está dejando saber que somos la delicia del Padre también. Y la palabra de Dios nos quiere enseñar eso, precisamente. También Cristo nos dice que el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si nos sentamos con Cristo, donde Cristo está sentado, nos sentaremos a la diestra del Padre, representando así que somos su delicia. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y es interesante que si Pablo dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, es como si nosotros estuviéramos ya delante de la presencia del Señor y podemos vivir sabiendo que estamos delante de su presencia y que Cristo como nuestro representante está en la presencia del Padre y que podemos hallar esa plenitud de gozo sabiéndonos y entendiéndonos como la delicia del Padre. Me gusta también cómo lo presenta la versión Sagradas Escrituras de 1569 en Salmos 16, el versículo de Salmos 16:11, repitiendo el mismo versículo, nos dice lo siguiente: me harás saber la senda de la vida, plenitud de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Miren qué interesante, dice, plenitud de alegrías hay con tu rostro. Es decir, que la plenitud de gozo, la plenitud de la alegría, la hemos de sentir contemplando el rostro de Dios. Y es que habremos de mirar a Dios. Y cuando miremos a Dios, según nos presenta Apocalipsis, que veremos a Dios, ¿qué hemos de ver en Él? Hemos de ver en su rostro todo lo que Él es. Y viendo todo lo que Él es, principalmente un Padre amante, conociéndolo como tal, ¿verdad? Como nuestro Padre amante, en su rostro sentiremos gozo, alegría plena, plenitud de alegrías, plenitud de gozo en su presencia, en su rostro. Veremos todo lo que es Él y sentiremos ese gozo pleno. Y es interesante que todo lo que es Dios se ha revelado para nosotros por medio de Cristo Jesús. Así que contemplando a Cristo podemos conocer a Dios y podemos preparar nuestras vidas para contemplar su rostro. Porque contemplando a Cristo, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y contemplando a Cristo en esta vida estamos preparándonos para ese momento cuando eventualmente nuestras mentes estén preparadas, nuestros ojos estén preparados para ver a Dios en su esplendor. Nos dice también Hebreos 1:9, amaste la justicia, y esto lo está diciendo el mismo Padre a Cristo, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El gozo de Cristo proviene de su Padre. Y dice que su Padre lo ungió con óleo de alegría, con aceite de alegría. Lo ungió Dios con óleo de alegría más que a sus compañeros. Él tiene plenitud de alegría en el rostro de Dios, en la presencia de Dios, porque Él sabe que Él es la delicia de Dios. Él entiende esa delicia que el Padre siente para con Él y eso le provoca a Él un gozo pleno. Muchas veces nosotros nos imaginamos un Cristo serio, un Cristo que no sonreía y se nos olvida todas estas cosas que se nos revelan en la palabra de Dios, donde se nos dice que Cristo tiene un gozo pleno en Él. Cristo está lleno de gozo. Él es ungido con óleo de alegría. Él era alegre, Él se gozaba constantemente y a pesar de todas las cargas que Él tenía y llevaba a diario, el gozo de saberse el Hijo amado de Dios, en quien el Padre encontraba su deleite, su complacencia, su placer. Eso era el gozo que lo movía a continuar. Y no solamente eso, también el gozo de poder traer más hijos a casa y de que otros hijos también puedan experimentar este mismo gozo, motivaba la vida de Cristo. Si nosotros leemos en el mismo Proverbio 8,
donde estuvimos leyendo hace un poquito. Nosotros en Proverbios 8, en el versículo 31, que es el que le sigue, ¿verdad? Que el 30 dice que regocijándome delante de él en todo tiempo, o en su presencia en todo tiempo. El 31 dice, regocijándome en la parte habitable de su tierra, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Así que Cristo encuentra también delicia y regocijo en compartir aquella experiencia y aquella comunión que él tiene con su Padre. El saberse él la delicia del Padre lo hace regocijarse, y él no se queda ese regocijo para él solo. Él quiere compartirlo y se regocija sobre la parte habitable de la tierra, y también dice sus delicias son con los hijos de los hombres. Aquello que él experimenta lo comparte con los hijos de los hombres. Él quiere que su gozo, que su alegría sea también el nuestro. Y por eso leemos también en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Repetimos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 15, 11. Así que Jesús está dejándole saber a los discípulos que lo que él le ha hablado, las palabras que le ha hablado, que una y otra vez dice, no provienen de mí, provienen del Padre. Todo lo del conocimiento que yo les he dado acerca de Dios, que Dios me ha dado para que yo les dé, estas cosas yo las he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Puede una persona experimentar plenitud de gozo si no es teniendo el mismo gozo de Cristo? El único gozo perfecto y pleno lo experimenta Cristo. En tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de alegría, gozo perfecto, gozo inmejorable. Se encuentra delante de la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. El que está a la diestra de Dios es Cristo. El que lo conoce perfectamente es Cristo. Y Él es el que puede experimentar ese gozo perfecto. Y ese gozo perfecto, Él quiere que también nosotros lo experimentemos y lo tengamos en nosotros. Por eso dice que Él nos ha revelado, estas cosas os he hablado, estas cosas os he dicho, para que mi gozo que es perfecto y pleno, esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Él quiere que nuestro gozo sea pleno. Él no quiere que nos conformemos con estar alegre a veces y unas veces triste, y vivir así como gozoso a veces y de momento perder el gozo. Él quiere que nuestro gozo sea completo y pleno. Ese es el deseo de Cristo. Y el deseo del Padre, porque Cristo solo vive para hacer la voluntad del Padre. En Juan 17:13, en la oración que Cristo le hizo a su Padre delante de sus discípulos, poco antes de experimentar la crucifixión, le dice a su Padre, mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, o mi gozo completo, dirían otras versiones, en sí mismos. Cristo quiere que sus discípulos, aquellos que creen en Él, tengan su gozo completo, su gozo pleno en ellos mismos. Y por eso es que habla estas cosas al mundo. Por eso es que Él dice, y hablo esto en el mundo. Revelo estas cosas, las pronuncio, las hago audibles, las hago conocidas, las enseño para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente revelar al Padre, dar a conocer cómo es Dios, dar a conocer quién es Dios, dar a conocer el carácter de Dios, dar a conocer los sentimientos y el corazón de Dios, revelárselo a la humanidad para que el ser humano pudiera saber que tiene motivos y razones para vivir una vida con plenitud de gozo. En la misma oración, en el versículo 20, dice lo siguiente, mas no ruego solamente por ellos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que Jesús está también orando por nosotros y pidiendo lo mismo que está pidiendo para sus discípulos, no solo para sus discípulos, sino también para nosotros. Él quiere que nosotros tengamos su gozo pleno en nuestros corazones. Y esto ha de ser posible si nosotros creemos en Cristo por la palabra de los discípulos, aquello que los discípulos nos enseñaron y nos revelaron, aquello que escribieron en los evangelios, como este que estamos leyendo del Evangelio de Juan.
Si nosotros creemos esta revelación que Cristo dio acerca de su Padre, si creemos en Él, si creemos que Él es el Hijo de Dios que revela perfectamente a su Padre, si creemos sus palabras y la revelación que Él nos dio acerca de Dios, tendremos también el gozo pleno de Cristo en nosotros. Miren cómo sigue diciendo el versículo 21. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Y aquí se nos presenta un lenguaje nuevamente que alude a con lo que comenzamos el tema, a una relación, alude a un padre y a un hijo estando juntos, siendo en este caso una sola cosa, se nos explica de esa manera. Y dice, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Hay una relación de estrechez, de intimidad entre el Padre y Cristo. Y Cristo está pidiéndole que nosotros participemos de esa misma comunión, de esa misma intimidad. Y le pide al Padre que nosotros seamos una cosa en ellos, en el Padre y en el Hijo. Y en el versículo 23 también se nos dice, yo en ellos, yo Cristo en ellos y tú Padre en mí, para que sean perfectos en una cosa. Y aquí ya estamos hablando cómo el Padre está en el Hijo y Cristo en nosotros. Y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Wow. Aquí Jesús está hablando acerca de esta comunión, de esta relación, de esta intimidad en la que el Padre mora en Él y Él mora en nosotros y nosotros somos perfectamente una cosa en el Padre y en el Hijo, una cosa con ellos, en el Padre y en el Hijo. Y luego se nos dice que en esta intimidad, en esta comunión, en esta cercanía con el Padre y con el Hijo, en esta conexión, podríamos también decirle, está el conocimiento de que Dios nos ha amado como también a Cristo lo ha amado, como en palabras de Jesús, y que los has amado como también a mí me has amado. Cristo quiere que nosotros conozcamos que somos tan amados como Él es amado. Él quiere que nosotros entendamos que somos los hijos amados también de Dios, que somos la delicia de Dios y que conociendo tal cosa nosotros experimentemos el mismo gozo, el mismo solaz, la misma plenitud de gozo que Él experimenta. Así que vemos que el gozo que está en Cristo, ese gozo pleno, Él quiere que nosotros lo tengamos. Él nos los comparte. Él no se queda a las palabras de su Padre. Él comparte esas palabras de su Padre de que somos los hijos amados de Dios en quienes Dios se complace. Cristo nos deja saber eso para que nosotros hallemos nuestra plenitud de gozo, entendiendo que es el mismo gozo de Cristo. Estamos participando del mismo gozo porque el Padre está en Cristo y Cristo en nosotros. Y nosotros somos una sola cosa con Cristo. Cristo sigue diciendo en el versículo 25 y 26 de Juan 17, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Sí, a Cristo dice, yo te he conocido, el mundo no te conoce, pero yo sí te he conocido. Y dice, yo le he manifestado tu nombre, le he dado a conocer tu nombre, tu carácter, y lo manifestaré aún, y todavía lo he de manifestar aún más. He de revelar quién tú eres, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que en la revelación de quién es Dios, en la manifestación del carácter de Dios que Cristo manifiesta, entendemos y conocemos el amor con el que Dios nos ha amado. No solamente con el que nos ha amado a nosotros, sino que el amor con que Dios ha amado a Cristo y que ese mismo amor, dice Cristo, que esté en nosotros. Que nosotros entendamos que también es para nosotros, que ese mismo amor es para nosotros.
Mirar con cuál amor nos ha amado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Así que Cristo desea que el amor que Él siente que su Padre tiene para con Él también esté en nosotros, que nosotros también comprendamos que hemos sido amados, no menos que el Hijo, como leímos en el versículo 23, sino que hemos sido amados como también Cristo ha sido amado. De la misma forma, no con un amor inferior, con el mismo amor. Increíble, ¿no? Que seamos hechos partícipes de algo así. Quisiera compartir las palabras de Juan el Bautista y presentar aquí, ¿verdad? La importancia de recibir las palabras de Cristo para que entonces este gozo sea completo en nosotros. Porque Cristo recibe las palabras de su Padre, de que Él es su delicia, y esto trae gozo en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que recibir entonces las palabras de Cristo, que son las que el Padre les da para hablarnos, para que nuestro gozo sea completo. Dice en Juan 3, versículos 28 y 29, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Está diciendo, ¿verdad, Juan el Bautista? El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. Juan el Bautista está diciendo que su gozo había sido cumplido o había sido hecho completo, era un gozo pleno. ¿Por qué? A causa de la voz del novio, a causa de las palabras del novio, haciendo referencia a Cristo. Miren qué interesante, qué implica la voz del novio. ¿Qué significa esto de la voz del novio? Bueno, en Jeremías aparece 4 veces la voz del novio y en las 4 ocasiones está conectada con voz de gozo. Voy a leer solamente 2. Jeremías 7:34 nos dice, ¿verdad? En sentido negativo, ¿verdad? Haré cesar en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra será arruinada. Y el Jeremías 25:10 dice, haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Aquí se nos presenta que la voz del novio es una voz de gozo. Y cuando Juan el Bautista dice que él escucha y se alegra mucho a causa de la voz del novio, es porque la voz del novio son palabras de gozo, lo que expresa son palabras de gozo, la voz del novio y expresan palabras de gozo, y él también se goza de las palabras. Cuando nosotros recibimos las palabras del novio, cuando escuchamos la voz del novio, cuando escuchamos el evangelio de los labios de Cristo, las buenas nuevas que Cristo vino a revelar y las reveló con gran gozo, porque son nuevas de gran gozo, nuestro gozo recibiendo esa voz de Cristo también es hecho pleno, porque participamos del mismo gozo de Cristo, de ese mismo solaz en todo momento delante de la presencia del Padre, de saber que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y que somos su delicia. Es una experiencia hermosa, una experiencia de comunión hermosa. Y simplemente para que consideremos qué implica esa voz del novio, cuál es la declaración de esa voz del novio, qué es lo que declara esa voz del novio y lo declara con gozo. Solamente repasemos 2 versículos para que tengamos una idea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voz del novio declara que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Cristo declara que Dios nos amó tanto. Y para que supiéramos cuánto valor nos asignaba, nos dio a su Hijo, dejándonos saber que nos valora tanto como a su Hijo Jesús, que nos ama tanto como a su Hijo Jesús, que ya lo leímos, que Jesús dice que lo has amado como a mí también me has amado, como también a mí me has amado. En Juan 16:27, Jesús dijo, porque el mismo Padre os ama. Jesús nos garantiza que el mismo Padre nos ama. Y él, hablando de la oración,
Dice, y no digo que yo rogaré al Padre por ustedes, porque el mismo Padre os ama. Yo no tengo que convencer al Padre de nada. El mismo Padre os ama. Así que esas son las declaraciones de la voz del novio. El novio nos declara que somos amados por el Padre, que somos los hijos amados de Dios y que Él encuentra su delicia, su deleite en nosotros. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Ahorita leímos, ¿verdad? Comenzamos con el Evangelio de Juan 1, del 1 al 4. Ahora vamos a leer Primera de Juan, ¿verdad? La epístola. Primera de Juan 1, del 1 al 4. El versículo 1 dice, lo que era desde el principio, ¿verdad? Que comenzamos hablando acerca del principio. Aquí nos dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, y veamos que se está utilizando el mismo lenguaje, se está utilizando en el principio el verbo de vida, y luego se nos dice en el versículo 2, la vida fue manifestada y hemos visto, y la hemos visto y os testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Vemos que ese Dios con quien estaba el verbo era el Padre. La vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que vuestro gozo sea completo. Aquí nos presenta algo similar. Nos está hablando que aquello que era desde el principio, es decir, aquel verbo que estaba en comunión íntima con el Padre, ordenándolo todo con el Padre, aquel verbo, aquella palabra, aquel verbo de la vida, aquella palabra de vida que estaba con el Padre, que estaba junto con el Padre, que estaba en comunión íntima con el Padre, siendo la delicia del Padre y él teniendo gozo en la presencia del Padre, teniendo plenitud de gozo a la diestra del Padre. Eso es lo que era desde el principio, vuelvo y recalco, lo que era desde el principio, aquello que era desde el principio, es lo mismo que contemplamos y se ha manifestado. Cristo lo manifestó estando en el seno de la humanidad. Juan dice que lo que era desde el principio es lo mismo que hemos escuchado, es lo mismo que hemos visto, que nuestras manos palparon, tocaron con relación o tocante al verbo de la vida. Y esta vida fue manifestada, esa vida eterna que estaba con el Padre, no fue manifestada. Es decir, lo que Cristo reveló en la humanidad es lo mismo que era desde el principio. Cristo no reveló una mentira, Cristo no reveló algo hipotético, Cristo reveló una realidad que era desde el principio. Y nos reveló la realidad de la comunión que Él sostiene con su Padre desde el principio. Nos reveló la realidad acerca de cómo Él es la delicia del Padre y Él siente gozo pleno en la presencia de su Padre, sabiéndose la delicia del Padre, y nos invita a nosotros también conocer que somos la delicia del Padre, que somos los hijos amados del Padre, en quien Dios se complace, y nos invita a que en este conocimiento nosotros también participemos del mismo gozo pleno de Cristo. Por eso se nos dice, lo que hemos visto y oído, que es lo mismo que era desde el principio, también a vosotros lo hemos anunciado para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Teniendo esta comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nuestro gozo será completo. Y Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Así que aquí hay una invitación a participar de una comunión, ¿verdad? Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, ¿verdad? Y el que oye, ¿verdad? La voz del novio. Y el que oye diga, ven. O sea, el que oye también le diga a otros, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Cristo es esa vida que se nos ha manifestado y es el agua que Cristo nos da. Esa agua de vida es el agua que Cristo
nos da, somos invitados a beber de Cristo y participar del mismo gozo, de recibir sus palabras. Beber su agua es beber las palabras de Cristo. Nos dice Juan 7, 37 y 38. Mas en el postrer día, el día grande de la fiesta, refiriéndose a la fiesta de los tabernáculos, se puso de pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. El que cree las palabras de Cristo, el que cree la revelación de Cristo, el que recibe las palabras que Dios le dio a Cristo para que nos revelara, tendrá un gozo tan pleno que ríos de agua viva correrán de su vientre. Recibiendo las palabras de Cristo, como dice el Salmo 36:8, seremos embriagados de la grosura de la casa. Se embriagarán de la grosura de tu casa, dice. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Cristo es el torrente de las delicias de Dios. Y si nosotros recibimos las palabras de Cristo, estamos bebiendo del agua que es Cristo, de la vida de Cristo, y participaremos juntamente con Cristo del gozo pleno, perfecto, completo e insuperable. Ese gozo que ha de hacer una diferencia en nuestra vida. ¿Qué mayor gozo podemos tener como cristianos que el sabernos que tenemos un Padre amante que se deleita en nosotros, que nos ama y que encuentra su delicia teniéndonos cerca de Él? Yo te invito, te digo ven, como dice Apocalipsis, para que participe de esa comunión con el Padre y con el Hijo, de delicia y de gozo. Y algún día, no muy lejano, estaremos juntos contemplando en el rostro de nuestro Padre Celestial la grandeza de su amor. Y en ese momento Dios nos revelará en su rostro todo lo que Él es, y nosotros experimentaremos la plenitud de alegría en su rostro a causa de lo que hemos visto en su rostro. Veremos todo su amor en su rostro. Y yo te invito a que estés conmigo en aquel momento. Yo quiero estar. Yo quiero participar de este gozo que experimenta Cristo. Cristo nos ha invitado a nosotros y nosotros también podemos invitar a otros. Te invito a orar. Padre, gracias por la bendición de tu palabra y gracias por la revelación de cosas tan hermosas. Sabemos que el gozo de tu Hijo amado Cristo se encuentra en saber que es tu delicia y saber que eres amor, que eres un Padre amante. Y Él quiere que nosotros participemos del mismo gozo y queremos participar del mismo gozo. Danos la fe de Jesús para creer cada una de tus palabras y de esa manera aceptar tu revelación de un Padre amante. A veces parece demasiado bueno para ser cierto, Padre, pero podemos tener la seguridad de que tú eres tal como Cristo te reveló. Padre, ayúdanos a entrar en esa comunión y a no apartarnos nunca de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.